Mañana 5 de mayo vamos a recoger los trabajos. ¿A qué hora les voy a recoger? En la tarde hemos quedado, ¿no? Sí, Liz, en la tarde hemos quedado. Ya. ¿A qué hora hemos quedado exactamente? ¿De qué hora a qué hora vamos a recoger? De 2 de la tarde hasta las 3. De 2 de la tarde hasta las 3, ya, muy bien. Entonces yo los voy a esperar de 2 de la tarde hasta las 3 en punto, los voy a esperar, ¿ya? ¿Está bien? En la universidad, en el emblemático voy a estar, y nos vamos a ubicar, les voy a dar un mensaje cuando yo ya esté mañana 2 de la tarde en punto, ¿ya? ¿Está bien o no está bien? Está bien, licenciado. Muy bien, está bien, ¿no? Ahí están los, los representantes del grupo, Marco, Eric, Richen, Clarisa, Ruth, Lisette, Laura, todos están, ¿no ve? Deina, ¿no ve? Toditos los representantes, si no los representantes o algún componente de su ¿ya? De su grupo. Y trae el trabajo y vamos a sortearles también el trabajo, ¿ya? ¿Está bien? La defensa. Perfecto. Vamos a hablar ahora un poquito, vamos a hacer ya una introducción a lo que vamos a llevar o lo que hemos ido llevando. Ya hemos visto los organismos ya de mayor jerarquía, ¿no? Algunos organismos, ¿no? Y algunas relaciones de mayor jerarquía dentro de lo que es el sistema, ¿no? Dentro del mundo, ¿no? Dentro de los continentes, así como la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana y otros. Pero ahora nos toca tocar un poco, y lo que ustedes también van a profundizar va a ser la parte de lo que es América, ¿no? América Latina, el Caribe, toda esa parte, pues, entonces vamos a tener que hacer un estudio, ¿no? De aquellas relaciones entre lo que va a ser los organismos, ¿no? Va a haber relaciones entre estados, las cuales van a conformar cierto tipo de organismo. Hay un dilema dentro de lo que hemos estudiado, ¿no? Hay un dilema dentro de lo que hemos estudiado. Hablamos de organismos, ¿no? Hablamos de organismos, pero ¿cuál será la importancia o la diferencia entre dos tipos de organismos? Uno será un organismo de tipo regional, ya de tipo regional. Ahora lo que vamos a hablar son organismos de tipo regional. No hemos ido hablando también de tipo regional con la Unión Europea y la Unión Africana, ¿no? Hemos hablado de organizaciones de tipo regional. Pero ya en aquí dentro de nuestro continente, pues existe un poquito más avanzado lo que es este sistema de organismos, ¿no? De organismos regionales, ¿no? De organismos regionales que ya presentan o se van desarrollando como un fenómeno de integración, como un fenómeno de integración. Gracias a la globalización, pues se requiere, ¿no? Que los Estados miembros ya no actúen de manera individual, sino es que actúen de manera organizada mediante la conformación de grupos, ¿no? De conformación de organismos, ¿no? Organismos regionales, pero ¿de qué tipo? De integración, ¿no? De integración para poder combatir a aquellas grandes potencias, ¿no? Entonces, pues generalmente los organismos regionales de integración van a estar dadas por aquellos países en vías de desarrollo, así como nuestro país y todos los países casi de Latinoamérica, exceptuando tal vez México, Brasil y algún otro país que verdaderamente está en un nivel potencial de producción, ¿no? En cambio, los demás países, pues, estamos todavía, ¿no? En una etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, a nivel de lo que es Latinoamérica, pues, han ido constituyéndose un sinfín de organismos, ¿no? Un sinfín de organismos, así como el Mercosur, la CAN, la LAD y otros que ustedes están investigando y están haciendo un estudio, entonces pues sí ha ido avanzando, ¿no? Avanzando tanto en diferentes niveles, ¿no? El proceso de integración tiene pues tres niveles, se actúa a nivel de tres niveles, no solamente a nivel de lo que es el ámbito económico, sino es que también se actúa a nivel, por un lado, existe una integración económica, una integración política y por otro lado existe una integración social, ¿no? Entonces ahí en los tres ámbitos se va trabajando dentro de lo que es los procesos de integración a nivel lo que es Latinoamérica, a nivel lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay que ver los tipos, los organismos, ¿ya? ¿Cuál será más importante? Existen dos tipos de organismos de integración, así como hemos mencionado, la ONU es un tipo de organismo multilateral, ¿no? Multilateral, ¿no? Pero también existen los organismos regionales o subregionales, ¿no? Regionales o subregionales, ¿no?
existe una lucha tremenda entre los dos, ¿no? ¿Cuál será la diferencia o las desventajas, vamos a decir, entre un organismo multilateral y un organismo regional o subregional? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Habrá alguna diferencia, algo? Compañero. ¿Qué entendemos por organismo multilateral? O por organismo subregional. ¿Mm? Carla, Carlita, ¿estás ahí? Carla Fernández. Carla Fernández. Diana Sí, Karen. Ah, Carla, ahí estás, Carla, Carla. ¿Qué tú ¿cuál crees? era la pregunta, perdón? ¿Qué tú crees? ¿Cuál sería la diferencia entre un organismo un organismo internacional multilateral y un organismo igual internacional, pero subregional o regional? ¿Cómo entiendes una diferencia entre estas dos instituciones? Pues un organismo regional solo actúa de manera, eh, o sea, en, entre países de una región. En cambio, un organismo internacional ya actúa en varias regiones o con varios países a nivel internacional. Muy bien, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de región, como su nombre lo dice Carla, es una pequeña región, ¿no? Es una pequeña región, tal vez identificado por su cultura, tal vez identificado por sus tradiciones, por su economía, por su estado de subdesarrollo, entonces las cuales tienden a unirse, ¿no? Tienden a unirse, tienden a hacer una coalición. Y en ese sentido es donde nace pues la necesidad de estos organismos regionales o subregionales de unirse, ¿no? De poder hacer alguna agrupación entre estos estados, ¿no? ¿Para qué? Para que estos estados pues puedan hacer competencia frente a las grandes potencias, ¿no? A las grandes potencias. Porque ¿en qué se ven dificultados estos países en desarrollo? ¿Qué creen con referencia a los demás países potenciales? Muchas veces se ven dificultades, ¿no ve? Entonces, en poder avanzar, ¿no ve? En poder avanzar tanto en lo económico, político, es bien difícil avanzar para estos países en vías de desarrollo. ¿Por qué? En primer lugar, mucho decimos, estos organismos regionales, pues se va a ver en tres ámbitos, ¿no? Se va a ver en tres ámbitos. Ámbito político, para su organización, se van a unir en tres ámbitos: ámbito político, social y económico, o económico, político y social, ¿no? Cualquier. Pero generalmente dentro de estos, pues lo más importante, aparte de tener políticas de desarrollo regional, pues van a tener que hacer pues ciertos programas de desarrollo económico en el marco de lo que va a ser el comercio, ¿no? El comercio a nivel de Latinoamérica, a nivel del Caribe, que, que este nivel de relacionamiento, ¿no? Este es el nivel de relacionamiento entre estados, pues pueda darles alguna ventaja, ¿no? Este relacionamiento, esta conformación de una organización, pues pueda darles cierta ventaja. ¿A qué? A estos estados en desarrollo para hacer frente a aquellos estados potenciales, ¿no? En su ámbito de lo que va a ser, por ejemplo, en el ámbito económico y comercial, más que todo, pues en la producción, ¿no? Porque muchas veces, pues, los productos que estos países en desarrollo que van a producir, así como el nuestro, pues muchas veces va a tener un mayor valor, ¿no? Que los países como los países desarrollados, los países potentes, potenciales, sino que ellos pues evidentemente van a producir un producto, pero su producto va a tener menor valor, ¿no? Entonces no vamos a poder hacer frente, competencia a la producción de un país potencial con referencia a un país en vías de desarrollo o en desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es importante, ¿no?
que entonces han visto la necesidad de todo lo que es la región, ¿no? De América Latina, pues ha visto la necesidad de que de poder conformar ciertas agrupaciones, ciertas organizaciones, bueno, si no es agrupaciones, ¿no? Ciertas organizaciones, ¿no? Y ahí es donde nacen los organismos regionales de integración, ¿no? De integración, como se dice ahí, así como está el Mercosur, la CAN, ¿no ve? Y los demás, ¿no? Actualmente casi todos los países de Latinoamérica, ya todos los países de Latinoamérica conforman, ¿no? O son parte de algún miembro, ¿no? De algún miembro, de algún organismo, son miembros de algún organismo, ¿no? Subregional o regional, son miembros, ¿no? Así como el Mercosur conforman una cierta cantidad de países, así como la CAN conforma otra cierta cantidad de países, ¿no? Entonces, pues, así como la Alianza del Pacífico, la LAD y todas esas cosas, conforman ciertos países. Entonces, pues, han tenido la necesidad de poder formar ciertas organizaciones regionales para poder tomar en cuenta lo que es su desarrollo, ¿no? Entonces, ha habido entonces en los últimos años, pues más que todo, un desarrollo, un crecimiento, más que todo en relación a que, tomando en cuenta que sí, estos organismos se conforman tomando en cuenta los 3 puntos, ¿no? Tanto en lo económico, político, social, pero han visto más que todo un incremento, más que todo, vamos a decir, en el ámbito comercial, ¿no? Han visto la necesidad que desde que el ámbito comercial sea con mayor fortaleza, ¿no? Que los límites fronterizos no sean un obstáculo, ¿no? Que exista un mercado, ¿no? De libre comercio, entonces se está moviendo en ese proceso, ¿no? Entonces los organismos regionales de integración pues nacen así, ¿no? Ha habido un crecimiento, vamos a decir, de bloques comerciales, regionales, ¿no? Y la cual pues ha dado el surgimiento a la conformación de diferentes organismos subregionales, ¿no? A nivel de lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, los cuales se han ido constituyéndose tomando en cuenta ciertos acuerdos, ¿no? Ciertos acuerdos, ¿no? Muchos se han tenido una cierta cantidad de acuerdos, ¿no ve? Los años de vigencia en las que entran estos acuerdos, entonces, en ese sentido, pues, se ha ido conformando lo que es la integración a nivel Latinoamérica, ¿no? La integración económica, como les he dicho hace rato, entonces a esos 3 niveles entra lo que es la integración, tanto a nivel económico, político y social, ¿no? En el ámbito de lo que es la integración económica, pues hace referencia aquí a los acuerdos regionales, ¿no? Así como existe la Organización Mundial de Comercio, también existe, pues, acuerdos regionales de comercio, ¿no? Acuerdos regionales de comercio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? De poder regular, ¿no? El comercio dentro de lo que es las fronteras, ¿no? La inversión, la migración, tráfico de mercaderías. Entonces, hay un fenómeno de integración económica, en donde los organismos regionales van avanzando, ¿no? Por un lado, hay un fenómeno de integración económica. Por otro lado, pues también hay un fenómeno de integración política, les he dicho, ¿no? Los organismos regionales van avanzando tomando en cuenta el fenómeno de integración política. Ya no solamente por un lado se proyecta en la parte económica, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Tomando en cuenta ciertas características, ¿no? Pero en cambio también existe una integración política, ¿no? Se toma en cuenta las decisiones, las colaboraciones, busca de políticas en diferentes ámbitos, políticas de medioambientales, políticas de seguridad, ¿no? Entonces existe pues un proceso, gracias a la globalización, como les decía hace rato, pues en que los estados tienen que ir avanzando, ¿no? Avanzando para no ser consumidos por las grandes potencias. En ese sentido, pues los estados como en desarrollo pues no tienen esa capacidad al unirse, al formar un organismo regional subdesarrollo o un organismo regional, ¿no? De aquellos estados subdesarrollados o estados en desarrollo, pues van a tener que conseguir esa capacidad de responder, ¿no? A los desafíos, ¿no? Que el mundo globalizado les enfrenta. Entonces, por un lado, tiene que haber también una integración política. Entonces, en ese sentido, pues nace también lo que es las organizaciones regionales de integración. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos la integración social, se dice, ¿no? La integración social, ¿ya? Es una integración social, claro, evidentemente, no les he dicho, no es así como los organismos multilaterales, dentro de los organismos multilaterales, pues
no muchas veces se toma en cuenta esta característica, ¿no? No muchas veces se toma esta característica. En cambio, dentro de lo que son los organismos regionales, pues se toma lo que es también, por un lado, la integración social, ¿no? Así como ciertos estados, ¿no? Ciertos estados vecinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, al formar una integración, ¿no? Una forma de organismo regional integrado, ¿no? Puede ser de naturaleza especializada, dependiendo en el ámbito en que se forma ese organismo regional, subregional. En ese sentido, pues la integración social también se da, ¿no? Se da en que se pueda hacer políticas, políticas en donde se pueda, por ejemplo, tratar, por ejemplo, la migración de sus habitantes, ¿no? El control, ¿no? De la circulación de los habitantes entre los estados miembros de una organización, ¿no? Entonces, pues hay cierta integración social, ¿no? Ya no hay tantas restricciones, limitaciones con lo que se refiere a la circulación de sus miembros de un estado a los miembros de los estados, de otros estados que pertenecen a un mismo organismo regional. Entonces hay una integración regional, ¿no? En lo que va a ser también por su cultura y por su forma de ver la situación social en que se encuentra, ¿no? Casi tenemos las mismas condiciones entre los estados fronterizos, ¿no? Tenemos las mismas características culturales, tenemos casi los mismos rasgos especiales, exceptuando algunos, ¿no? Algunos que provienen de otros rasgos. Entonces, en ese sentido, hay un proceso de integración tomando en cuenta lo que va a ser la identidad también, ¿no? La identidad cultural de cierta región, de cierta región. En ese sentido, pues, ha ido evolucionando, entonces, posteriormente, nace, pues, aquellos principales organismos latinoamericanos, ¿no? La globalización ha sido, pues, grande para poder hacer esto, ¿no? La globalización, cuando decimos organismos multilaterales, pues, en sí, ha habido un fenómeno de globalización, ¿no? En donde, pues, ha habido las consecuencias han tenido que ser grandes, ¿no? Con lo que este fenómeno de la globalización ha tenido que ser grande porque tendrían que haber competido, ¿no? Con aquellos grandes monstruos, políticas económicas, políticas sociales, pero de grandes potencias o de un sistema mundial. En ese sentido, quienes salían perdiendo eran pues estos. Entonces han tenido que hacer, ¿no? Ciertas opciones, han tenido que tomar ciertas opciones, ha tenido que haber cierto debate, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a este mundo globalizado, ¿no? Entonces nace ahí los organismos subregionales, ¿no? Para poder insertarse y hacer frente a lo que es la globalización, ¿no? La globalización, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta entonces pues que hay un sistema de subregional, más organismos subregionales, ¿no? Regionales de integración, pero también existe lo que es los organismos multilaterales, ¿no? Multilaterales, dos caminos posibles. Evidentemente los organismos multilaterales, ¿no? Son más potentes, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tienen su economía bien estructurada, ¿no? Entonces, hay organismos multilaterales bien estructurados, pero también, por un lado, existe lo que es los organismos regionales, pues con ese fin, ¿no? Con ese fin de hacer frente a esta globalización, a estas potencias y a estos organismos multilaterales que en cierta medida, pues, les es difícil competir a aquellos países de manera individual, a aquellos países subdesarrollados de manera individual. Es difícil competir, ¿ya? Entonces, pues, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regional, pues hacemos referencia a que existe cierta región, ¿no? Con ciertas características culturales, sociales, económicas, que al final tienen la necesidad de poder conformar un organismo regional, ¿no? Con ciertos objetivos económicos, políticos, sociales, para poder ir avanzando y hacer frente a los estados potenciales, ¿no? A los estados potenciales. Entonces, buscar ciertos resultados, ¿no? Para que pueda existir el logro de poder tener mejoras en lo que va a ser la economía de esa región, ¿no? Buscando todos estos organismos, ya les he dicho desde un principio, todos estos organismos, que es lo que buscan siempre es disminuir los índices de pobreza, ¿no? Disminuir los índices de pobreza de una región. Entonces, pues hay, ¿no? Entonces va a haber un fenómeno de integración regional. ¿Está bien?
Entonces, ese fenómeno de los organismos regionales, pues al final tienen que formarse, pero ¿cómo se van a conformar? Van a ir a través de lo que son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos se van intensificando, los acuerdos se van expandiendo, ¿no? Entran en procesos de negociación, suscriben nuevos acuerdos, pues en ese marco, pues ya entramos a lo que va a ser una etapa de conformación de un organismo regional, ¿no? De integración tienen que tener su alcance, ¿no? Más allá de lo que a veces hablamos del libre comercio, más que todo, evidentemente un fenómeno de organización, ¿no? De organización, ¿no? La conformación de un organismo regional muchas veces se ve, ¿no? Se ve con una visión de que con una visión comercial, con una visión económica, pero más todo tipo de organización, de organismos subregionales, de organismos de integración subregional o regional tiene que ir más allá, no solamente se tiene que ver el ámbito comercial, no solamente se tiene que manejar el ámbito tradicional, más o menos de ver con una visión de manejo de mercancías, ¿no? Entonces tiene que ir más allá, tiene que ir también a cuidar lo que son los derechos, ¿no? Protección de derechos humanos y otros. Entonces, hay dentro de los fenómenos de integración, dentro de los acuerdos que se puede realizar dentro de diferentes estados, ¿no? Al conformar un organismo regional, entonces se tiene que considerar, ¿no? Tiene que haber un dinamismo, vamos a decir, entre los estados, ¿no? Que se van a ir construyendo, ¿no? Tomando en cuenta ciertos elementos que estamos mencionando. Ese es el marco de desarrollo de lo que vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, hay entonces fenómenos o organismos subregionales, ¿no? Que pertenecen aquí exclusivamente a los países en desarrollo, ¿no? Entonces, a este organismos regionales, pues exclusivamente va a pertenecer aquí a los países en desarrollo, ¿no? Entonces, los organismos subregionales, pues, es una conformación de países en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿no? Que participan de manera activa, ¿no? Dentro de una región, ¿no? Activamente van a participar dentro de una región para poder ir avanzando, ¿no? Una integración regional, ¿no? Va a ser un paso esencial, les decía, ¿no? No solamente en el ámbito de lo que es la disminución de la pobreza, ¿no? Un organismo, una conformación de un organismo regional va a ser un paso esencial, no solamente en el progreso económico, sino también pues va a ser, aparte de tener las relaciones de tipo económico, va a ir mitigando, va a ir disminuyendo lo que es la pobreza. Los índices de pobreza van a ir disminuyendo. Entonces es importante considerar que por qué tiene que nacer, cuáles son las características de un organismo regional para su conformación. No es así nomás un organismo regional, no tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues entonces hay por un lado lo que es eso, ¿no? La integración económica, la disminución de la pobreza, tener políticas económicas, ¿no? Que lleven a qué? Al crecimiento, ¿no? Tampoco este fenómeno de integración, ¿no? Al conformar un organismo regional, ¿no? Integrado, ¿no? Un organismo regional, subregional, ¿no? De una región exclusivamente, ¿no? Pues por un lado va a tener que buscar que todos los países miembros de ese organismo especializado, de ese organismo regional, pues vayan yendo avanzando, teniendo logros, ¿no? En primer lugar, en la integración, segundo lugar, tengan logros en lo que es el crecimiento económico y se construya una mejor sociedad dentro de sus aliados, ¿no? Dentro de sus aliados. Entonces, en ese marco, pues, existe lo que es, pues, esas características de un organismo regional a nivel Latinoamérica, ¿no? Evidentemente, Bolivia, así como otros estados latinoamericanos, pues, han ido perteneciendo a diferentes organizaciones. Actualmente, por eso, casi todos los países sí o sí pertenecen a algún tipo de organización, así como la CAN, pues, o algún otro, pero pertenecen a una de ellas, o algunos pertenecen a dos, tres tipos de organismos regionales, pues, con diferentes objetivos, ¿no? Entonces, hay un sistema de comercio, hay modalidades de liberación económica, entonces existe lo que es, por un lado, el regionalismo puede ser, vamos a decir,
evidente, ¿no? Puede ser un organismo, vamos a decir, conformado un organismo plural, vamos a decir, por varios, si no, no. Y puede haber también organismos regionales bilaterales, acuerdos bilaterales, ¿no? Entre dos estados miembros y algunos que están haciendo igual algunos trabajos, ¿no? Son pues acuerdos bilaterales, ¿no? Evidentemente estos acuerdos bilaterales igual es un fenómeno de integración, es un fenómeno de integración que tienen visión, ¿no? Visión a alcanzar, que tienen un objetivo a alcanzar ciertos logros, ciertas metas. Entonces puede existir lo que es un regionalismo, ya un regionalismo bilateral, o también puede existir un regionalismo plural, vamos a decir, donde existen varios estados miembros, ¿no? Varios estados miembros. Entonces el sistema pues se va conformando así a un regionalismo tomando en cuenta ciertos objetivos, ¿no? Cuando hablamos de un sistema multilateral, de un organismo multilateral, ¿cuáles estas tendrán sus características? ¿Serán algo diferente a las subregionales? Ambos, ¿no? Un organismo multilateral y un organismo subregional, igual, ¿no? Ambos persiguen ciertos objetivos comunes, pero también hay ciertos objetivos específicos. Por ejemplo, tanto los dos procesos, ¿no? El regionalismo y el multilateralismo, ¿no? Son formas de organización, ¿no? De organismos internacionales, ¿no? Pero los dos, pues evidentemente van a generar ciertas por ejemplo, tratar de buscar ciertos objetivos en común, por ejemplo, así como la liberación económica, ¿no? La liberación comercial y otros. Entonces, ambos buscan así los mismos objetivos, pero evidentemente la diferencia está que en aquellos acuerdos, pues, no, una pues será pues con mayor potencia, ¿no? Tal vez los organismos multilaterales pues tendrán ciertos acuerdos, tendrán muchos acuerdos, vamos a decir, ¿no? Pero con mayor avance, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque estos se sienten en esa capacidad de hacer frente, ¿no? Frente a la competitividad de otros estados, ¿no? En cambio, en aquellos organismos subregionales, pues no son aquellos estados que tengan esa capacidad de hacer una competitividad frente a los estados grandes y potentes. Entonces, en América Latina, pues, especialmente estamos pues en regiones en vías de desarrollo, ¿no? No van a un regionalismo como no pueden, les es bien difícil hacer frente, ¿no? A un sistema multilateral, ¿no? Por eso es que se han ido conformando. Entonces, en ese sentido, pues hay rasgos que les dificultan, ¿no? Entonces, por eso es que un multilateralismo, pues, hace frente con mayor potencia y un subregionalismo, pues, empieza a organizarse para poder hacer frente a esos organismos multilaterales, ¿no? Multilaterales. Tiene que haber cierta lucha, ¿no? Tiene que haber lucha. Entonces, en ese sentido, pues, al multilateralismo muchas veces no le conviene que exista un tipo de organismos regionales, no le conviene que exista un tipo de organismos de integración, ¿no? No le conviene, sino es que más al contrario, pues, que quieren que todos los estados, tanto en desarrollo como en vías de desarrollo o países potenciales, pues pertenezcan a un mismo tipo de organismo, todos entrando bajo las mismas condiciones, ¿no? Evidentemente, cuando todos entran bajo las mismas condiciones, pues para otros será muy difícil, pues, hacer frente a la competitividad de otros, ¿no? Entonces, por eso es que existe, pues, un tipo de adistamiento, vamos, un tipo de separación entre lo que es el multilateralismo y la integración regional, ¿ya? Integración regional. Entonces, pues, vamos a decir que el regionalismo, pues, va a ser un sustituto para poder hacer frente al multilateralismo, ¿no? A aquellas potencias, va a ser para poder hacer frente. ¿Qué es lo que se busca, ¿no? Con estas características de lo que es los regionalistas, ¿no? A veces al conformar, ¿no? Organismos regionales, pues estas tienen mayores posibilidades de incrementar sus ingresos nacionales, ¿no? Sus ingresos nacionales. Puede ser en un largo o corto tiempo, pero cuando existe ya la conformación de organismos regionales de integración o organismos regionalistas, pues tienen esa mayor posibilidad de incrementar sus ingresos nacionales, ¿no? En un corto o largo tiempo, ¿no? Pueden tener bajos aranceles dentro de lo que es esos organismos regional, ¿no? En cuanto a lo que va a ser, no va a haber mucha diferencia en lo que es a sus productos,
no existen muchas reglas de restricción dentro de ese organismos regionales, ¿no? No se exige a tan exactitud, ¿no? Requerimientos, detalles, especificaciones, ¿no? Dentro de lo que son sus productos. Entonces hay unas medidas que facilitan el comercio económico, ¿no? Hay medidas que van a facilitar el mercado, ¿no? Entonces hay pues medidas que van a activar lo que va a ser la promoción, la competitividad, especialmente de la prestación de sus servicios y de sus mercancías. Entonces ahí también se puede, dentro de lo que son los organismos regionales, pues se puede emplear lo que van a ser las reglas, ¿no? ¿De qué? De protección, ¿no? Dentro de sus miembros, ¿no? Va a haber una protección interna dentro de lo que son sus miembros, tanto en el ámbito de producción y otros ámbitos. Entonces, ya existe, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? De lo que son la conformación de los organismos regionales de integración, ¿no? Entonces, tienen mayores posibilidades de incrementar sus ingresos económicos y ir avanzando en el desarrollo de sus estados miembros. Por un lado, ¿no? Eso es. Entonces, pues, hay ciertos. Y también tienen, pues, obstáculos, ¿no? Así como tienen ciertas ventajas estas características de poder realizar un organismo regional, ¿no? De integración, pues, así como tienen ciertas ventajas de poder llevar en desarrollo, pues, tienen ciertos obstáculos, por ejemplo, la integración, ¿no? Entre estos países, ¿no? Entre estos países en desarrollo, vamos a decir, en vías de desarrollo, es un poco vulnerable, vamos a decir, ¿no? Porque evidentemente muchas veces no se puede llevar adelante, ¿no? Con facilidad lo que es la organización. Tiene que haber una consolidación para que pueda ir surgir un organismo regional con ciertas características, ¿no? Tienen, por ejemplo, bajos niveles también económicos, bajos niveles de qué, de interrelación comercial. Claro, si su sistema económico es bajo, obviamente de estos países, pues entonces hay ciertas limitaciones dentro de lo que es la economía, ¿no? Tienen bajos niveles de economía cerrados, bajos niveles de producción, ahí existe una interdependencia comercial, ¿no? Entonces va a haber, entonces pues son obstáculos, ¿no? Entonces existe por un lado ciertos obstáculos, ¿no? Existe asimetrías, ¿no? Entre lo que es un estado y otro estado, ¿no? No siempre es simétrico, ¿no? Entonces existe, pues entonces hay, ¿no? Entonces dentro de, y además también no solamente dentro de esas categorías tanto económicas, sino también dentro de lo que es la categoría de sus normas, ¿no? Evidentemente sus normas internas, ¿no? Sus normas dentro de cada estado muchas veces no van a ser muy compatibles, ¿no? Con las de otro estado dentro de un organismo regional. Entonces hay ciertos obstáculos las cuales les dificulta en el desarrollo, ¿no? De un organismo subregional, ¿no? Entonces tiene que haber estrategias, ¿no? Para poder complementar, para poder integrar a una región, tiene que haber hasta, por un lado es eso, ¿no? Por otro lado también tiene que haber qué es lo que se caracteriza para poder conformar un organismo regional, tiene que haber un liderazgo regional, ¿no? Así como cuando existía Hugo Chávez, pues entonces había un liderazgo regional, las cuales pues planteaban, ¿no? La conformación de ciertos organismos a nivel lo que es Latinoamérica, especialmente a nivel de lo que es América del Sur, ¿no? La conformación de un organismo en América del Sur. Entonces, liderazgos regionales. Entonces, esos son obstáculos. Muchas veces los liderazgos regionales dentro de nuestro continente latinoamericano no son muy avanzados. En ese marco, pues entonces hay dificultades para poder hacer grandes conformaciones en lo que va a ser grandes organismos regionales, ¿no? Que tengan mayor sustento político, mayor sustento económico, los cuales puedan hacer frente también a otros organismos multilaterales, ¿no? Entonces tiene que haber. Entonces, por un lado, pues evidentemente tiene los regionalistas, los organismos regionales, pues van a buscar eso, ¿no? Mejores ingresos económicos, que tengan ciertas medidas que faciliten su circulación comercial y otros, pero también van a tener ciertas dificultades para llevar adelante estos programas. Va a haber ciertas dificultades para llevar adelante estos programas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me están escuchando o no?
Diana, ¿me estás escuchando, Diana? Diana. ¿Mm? Ya, muy bien. Muy bien, está bien, entonces, ¿no? Entonces, esos fenómenos se van presentando, ¿no? Dentro de lo que son la conformación de organismos regionales de integración. Y como les decía, por un lado, en Latinoamérica ha ido conformándose varios organismos regionales, pero ya de integración, ¿no? Así como el Mercosur, ¿no? El Mercosur, dentro del Mercosur las regiones pues han incrementado ciertos incrementos en lo que es el comercio, ¿no? Ha habido pues un comercio interno, intrarregional, vamos a decir, porque ha habido un organismo regional, entonces dentro de ese organismo regional, que es el Mercosur, pues ha habido una participación comercial entre sus miembros, ¿no? Entonces han incrementado en cierta medida pues lo que es sus ingresos económicos, no solamente dentro de lo que es el organismo regional, también de manera conjunta han participado también en el comercio multilateral o extrarregional, vamos a decir, fuera de lo que es su organismo regional. Entonces, pues, se ha ido brindando esas características, ya pues entonces pues en ese sentido pues tiene que buscarse un equilibrio dentro de lo que es estos efectos, más que todo en el ámbito comercial, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Los regionalistas tienen que ver ciertos efectos, ¿no? En el ámbito comercial, ¿no? Tienen que tratar de buscar que dentro de estos organismos regionales tienen que buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio general, ¿no? Que no exista países excluidos dentro de lo que es un organismo regional, ¿no? Que no se puede excluir, si son seis países que están conformando un organismo regional, no se puede excluir a dos o no tiene que haber una exclusión, sino es que se tiene que buscar un equilibrio, ya un equilibrio entre todos sus miembros, ya no puede haber perdedores, vamos a decir, ¿no? Y otros ganadores, ¿no? Entonces, pues no hay países excluidos, ¿no? En eso tiene que haber más que todo, pues, un desarrollo no positivo, un desarrollo, accesos remarcados para todos los países miembros, ¿no? Entonces, pues, tiene que haber ese acuerdo, pues, esos acuerdos regionales que se realizan, pues, tienen que ser, pues, siempre de manera equilibrada para todo, que beneficie a todos sus miembros integrantes de un organismo regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se conforma lo que son los organismos regionales ya con qué efectos, con efectos de crecimiento, ¿no? Crecimiento regional, crecimiento económico, crecimiento en la productividad, en buscar mercados alternativos, así también, ¿no? Es otra de las características, ¿no? Un organismo regional, pues también puede ir a buscar, ¿no? Mercados alternativos. La CAN, pues va a tener un acuerdo con la Unión Europea, CAN, Unión Europea, y va a tener que buscar ciertos mercados alternativos o algún relacionamiento con otro organismo regional internacional, ¿no? O con un organismo multilateral. Entonces, pues en ese sentido, pues va a haber esas características en las cuales va a llevar adelante, ¿no? Lo que va a ser el surgimiento de lo que son los organismos regionales de integración, ¿no? En ese marco, pues entonces vamos a ir nosotros estudiando ya juntamente con ustedes, vamos a ir estudiando todo lo que son los organismos subregionales de Latinoamérica, ¿ya? Son todos los organismos subregionales de Latinoamérica. Yo creo que esto ya a partir de cuándo vamos a iniciar, desde la próxima semana, ¿no? No solamente algunos organismos internacionales nos falta todavía, como la Organización Mundial de Comercio, ya hay algún grupo que está exclusivamente especificado y ahí vamos a entrar lo que va a ser el estudio de los organismos regionales, como así como el ALADI, el Mercosur, la CAN y los demás, ¿ya? La Alianza del Pacífico, ¿qué más hemos dado? Entonces hay algunos, ¿no? Acuerdos, ¿no? Acuerdos fluviales, ¿no? Acuerdos arancelarios regionales y otros que son que no siempre conforman un organismo, sino que son acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces hay un fenómeno de integración bilateral, ¿no? No es un fenómeno de integración eh, regional exclusivamente de una región, ¿no? Entonces, en ese marco, pues, vamos a ir avanzando con referencia a este tema. ¿Está bien?
Bueno. Mm, ¿Está bien o no está bien? A ver, les voy a hacer algunas preguntas, a ver, no sé si es que me van a responder. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serán las perspectivas del regionalismo, ¿no? De estos organismos regionales en América Latina? A ver, ¿alguien quiere opinar algo? Licenciado, yo, A ver. ayuda en las políticas internas de lo que son los países por el libre arancel. La ALADI creo que es políticas, la CAN creo que es políticas y economía, y la Mercosur creo que ya es política, economía y después estudios, trabajos y otros aspectos sociales. Muy bien, ¿no? Entonces hay una perspectiva de una colaboración, ¿no ve? Cuando les digo cuáles son las perspectivas del regionalismo en América Latina, pues es surgir en ese ámbito, ¿no? En los diferentes ámbitos, tanto político, económico, social. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que esta región pues vaya avanzando y como les he dicho hace ratito, vaya mejorando sus condiciones económicas de una región, sus condiciones políticas, ¿no? Que tengan mayor seguridad política, mayor relacionamiento dentro de su estructura política, mayor protección de las normas jurídicas en los Estados Unidos. Entonces, hay, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ¿no? Entonces, hay. Entonces, pues, por ejemplo, ¿y cuál sería, pues, la tensión que existe entre lo que es el regionalismo, vamos, sino la conformación de organismos regionales y la integración de una economía mundial? ¿Habrá algún problema, sí, que les trae a nivel de lo que es la conformación de organismos regionales? ¿Traerá problemas a lo que es la economía mundial o no trae problemas a lo que es la economía mundial? Licenciado, yo escuché hace un tiempo, ya años atrás, que querían crear una moneda, lo que es todo lo que es Latinoamérica, un solo billete. Uh-huh. Eso es lo que Hugo Chávez, sí. Sí, exacto. Y yo creo que tal vez tal vez a nivel mundial no lo permitirían porque el dólar sí que va a querer mantener su peso o su valor monetario. Muy bien, estos fenómenos de integración, evidentemente, si son así organismos regionales de integración bien constituidos, sólidamente constituidos, las cuales pues rebasa esas dificultades tanto del liderazgo económico y pueden llegar a hacer frente a las grandes potencias. Evidentemente va a ser un problema, ¿no? La conformación de estos organismos regionales de países subdesarrollados, de países en vías de desarrollo, en desarrollo, pues van a ser un problema, ¿no? Si es que verdaderamente estos organismos regionales pues llegan a poder surgir y avanzar y a consolidar su sistema económico, su sistema político, su sistema social en ese marco para poder hacer frente. Entonces, evidentemente, pues la conformación de estos organismos subregionales, ¿no? La conformación de estos organismos regionales a nivel económico, vamos a decir a nivel económico latinoamericano, pues si una vez se llega a consolidar, pues evidentemente puede ser pues un problema, ¿no? Para lo que va a ser la parte de las grandes potencias, ¿no? Por eso es que la Unión Europea actualmente pues es un problema grande para los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque ya existe una moneda que posiblemente de aquí a un tiempo se base lo que va a ser el dólar, y es más, ¿no? Aquí en Latinoamérica y muchas veces ya se maneja el euro, ¿no? Entonces, en ese marco, pues, evidentemente, pues, ha hecho una competitividad, ¿no? Ha llegado, ¿no? La Unión Europea a ser un organismo competitivo con relación a un estado potencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, verdaderamente, pues, existe, ¿no? Va a haber siempre una tensión entre lo que va a ser la conformación de organismos regionales y lo que va a haber la integración o la economía mundial, ¿no? Pues entonces hay, ¿no? Entonces, eh, por un lado, a ver, otra pregunta, a ver qué les hago. ¿Cómo pueden fortalecerse las integraciones regionales en América Latina? ¿Cómo creen que puede fortalecerse?
¿Será importante o no? ¿O está mal la conformación o la creación de organismos regionales en América Latina? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Stephanie Laura, ¿ayuda o no ayuda? La conformación de organismos regionales, ¿no?, de integración, pues está bien, no está bien, ¿qué opinan? ¿Ayuda? ¿Cuáles son los logros? Así como decía el compañero. No, evidentemente va pues conseguir ciertos logros, si no, no habría pues la constitución, la organización de estos organismos regionales, no habría, no se conformaría, así como dice el compañero, no se conformaría la LAN, no se conformaría el Mercosur, la CAN y otros, no se conformaría, no habría acuerdos bilaterales. Existen estos acuerdos bilaterales, existe la conformación de estos organismos de integración, relacionamiento entre estados, que buscando pues el progreso, ¿no? Tratando de que se van a colaborar, ¿no? Al realizar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, ¿no? La conformación de un organismo o algo. Entonces, pues el objetivo en sí va a ser pues que todos los estados que están en desarrollo pues puedan ir avanzando, ¿no? Hacia el liberalismo económico, ¿no? Hacia el liberalismo económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, van a querer que liberarse económicamente, van a querer ser potencias, que su producción sea mejor, que si esos estados, pues, no producen cierto y con el tiempo, pues, han tenido mejores índices económicos, puedan crear industria, mejorar su sistema industrial, su sistema de producción de un estado. Entonces, evidentemente, ¿a través de qué van a lograr eso? A través de lo que van a ser los acuerdos de cooperación, de integración y otros. Evidente es eso, ¿no? Entonces, pues, estos fenómenos de integración, ¿no? Estos organismos, a conformar estos organismos de integración, ¿no? Entonces, pues, va a traer consigo ciertas ventajas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Los acuerdos comerciales regionales, ¿no? Así como existe, pues, una organización mundial de comercio, también va a existir los acuerdos comerciales regionales, ¿no? Entre los distintos tipos de organismos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder contribuir de manera, digamos, de manera en lo que va a ser el comercio, ¿no? Dentro de una organización. Entonces, pues evidente va a ser eso. Entonces, va a haber ciertas ventajas, ¿no? Ciertas liberaciones con respecto a lo que va a ser los organismos regionales, ¿no? En las cuales van constituyendo y conformando cada tipo de organismo. Entonces, estos acuerdos, pues, igual acuerdos comerciales, ¿no? Acuerdos políticos, todo, pues, en cierta medida van a beneficiar a los países. Son, pues, algo beneficioso, como decía, ¿no? Los acuerdos, entonces, subregionales, pues, en cierta medida pueden ser beneficiosos. En algún caso, tal vez se puede ver que no haya sido beneficioso, ¿no? Muchas veces en algunos, cuando se colocan sanciones drásticas, castigos o sanciones drásticas dentro de un mismo acuerdo para los países que no obedecen, evidentemente tal vez puede ser en cierta medida, vamos a decir, que no tenga cierta ventaja, ¿no? Y pueda limitar, pero no tanto así, generalmente siempre va en ventaja, va a poder buscar el desarrollo de sus estados componentes, ¿no? Entonces, pues hay entonces en cierta medida, pues, que esos acuerdos van a permitir que los países puedan negociar que sus normas, pueden entrar en compromisos, ¿no? En que a cada estado pues asuma un cierto compromiso, una cierta responsabilidad para poderlo buscar o buscar un logro, ¿no? Un logro dentro de lo que es un ámbito económico, un ámbito político. Entonces, en ese marco pues existe, ¿no? No solamente ámbito, como se ha dicho, económico, sino también en el ámbito político, en el ámbito social, ¿no? También normas ambientales, como se dice, normas de seguridad y otros, ¿no? Entonces va a haber un trato igualitario, ¿no? Va a haber un trato entre los países que va a favorecer a sus Estados miembros. Entonces, en ese sentido, pues va a haber ciertas ventajas al conformar lo que son los organismos regionales de integración.
Gracias. ¿Estamos bien? Muy bien, creo que hasta aquí les voy a dejar ya, por favor. Y la próxima, el trabajo mañana, ¿a qué hora? 2 de la tarde a 3:30, ¿está bien? Cualquiera me puede, cualquier integrante del grupo puede traer su trabajo, ¿ya? Y les vamos a sortear también ya su defensa. Entonces vamos a ir defendiendo y vamos a ir avanzando, vamos a ir defendiendo y vamos a ir avanzando, ¿ya? ¿Estamos? Licenciado, mañana hay que entregarle el trabajo. Sí, el trabajo de grupo, ¿no ve? Sí, sí. ¿Eso en la universidad vamos a entregarle? Sí, en la universidad van a entregar a partir de 2 de la tarde. Ah, ok, ok. Está bien, licenciado. ¿Está bien? 5 de mayo hemos quedado, ¿no ve? Sí. Eso es. 5 de mayo, entonces me entregan, entonces yo ese rato mismo ya les voy a empezar a sortear los bolillos, ya van a sacar. A medida que vayan llegando, van a sacar los bolillos y ya van a saber qué grupo de defensa van a hacer y van a presentar, ya van a analizar su diapositiva o algún material que ustedes puedan para poder hacer una explicación, como se ha dicho, breve y sucinta, con referencia al tema que les ha tocado, ¿no? Y también vamos a ir nosotros ahí y después ya complementando algunas cosas, ¿no? Licenciado, buen día. ¿En qué lugar exactamente nos vamos a ver en la universidad para hacer la En entrega? el emblemático está bien, Ya está bien, licenciado. en esa torrecita, ¿no ve? Sí, En ese obelisco, ¿ya? ya está bien, licenciado. 2 de la tarde voy a estar ahí, ¿ya? A partir de 2 de la tarde. ¿Alguna duda más con referencia a su trabajo de mañana? Creo que no hay, ¿no? Bueno, entonces en ese marco ya hemos dado la introducción de los organismos regionales, especialmente a nivel Latinoamérica, ¿no? Por ser los estados en vías de desarrollo, pues han tenido que conformar estos organismos para poder hacer frente, ¿no? Entonces, y vamos a ya empezar a hacer un estudio de cada uno de esos organismos regionales especializados, son porque son organismos regionales especializados, ¿no? Porque cada organismo pues está enmarcado dentro de una competencia, un tema específico, y vamos a ir profundizando. Bueno, entonces les dejo y nos vemos la próxima clase, ¿está bien? Mañana nos vemos, diré, con los que me van a entregar el trabajo, ¿ya? Está bien, licenciado. Muy bien, ¿me lo has tomado la lista, no, de Clarisa? Sí, Clarisa, licenciado. ya, perfecto. Ya, nos despedimos, que les vaya bien, les dejo libres, ¿ya?